Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Pues con una nueva clase sobre la creencia del musulmán, alhamdulillah, ahora vamos a pasar a las siguientes frases para conocer más a Allah, para conocer más a nuestro Creador. Entonces, hemos hablado de que Allah es uno y único, y que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Él, y que no tiene iguales, no tiene parecido, no tiene semejante, y no tiene hijos, no tiene padres, no tiene esposa, y ni asociado alguno. Pues dice, no tiene ni comienzo ni fin. No tiene ni comienzo ni fin. También hemos hablado de que Allah subhanahu wa ta'ala es el primero. Es decir, no existe nada ni nadie antes que Dios. No existió nada ni nadie antes que Dios. Entonces, lo que nos hace entender que Dios es el primero eternamente o antiguamente. Es el primero. No hubo nada ni nadie antes que Dios. Y si hubiera sido alguien o algo antes que Dios, entonces, pues ahí se plantearía la siguiente pregunta: ¿quién creó a Dios? O se supondría que, que la primera cosa que fue creada, o el primer ser que fue creado, ¿no? Pues debe ser creador de Dios. Entonces, y no es así. Mientras que Dios es el primero. Dios dice en el Corán, Él es el primero y el último, el manifiesto y el oculto. Él conoce todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Y también el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Dios nuestro, tú eres el primero y no hay nadie antes de ti, no hay nadie antes que tú. Tú eres el último y no hay nadie después de ti. Tú eres el manifiesto y no hay nada por encima de ti. Tú eres el oculto y no hay nada más allá de ti. Narrado por Muslim. O sea, que Dios sea el primero significa que Él existió antes del comienzo de todas las cosas. Normalmente el ser humano lo que entiende es que todas las cosas tienen un comienzo. Y todas las cosas también tienen un fin. Pero con Dios eso no se aplica. No se aplica eso para Dios o con Dios. Dios, sale de esta norma, sale de esta regla. Dios no se limita entre un comienzo y un fin, como lo es el ser humano, como lo es el animal, como lo son todas las cosas. Sabemos que nosotros los seres humanos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de fallecimiento. También los animales, las cosas también, todas las fabricaciones, los libros, todo cuanto existe tiene un comienzo y un fin. Excepto Allah, que no se le aplica esta regla. No tiene ni comienzo ni fin. Entonces, que Dios sea el primero significa que Él existió antes del comienzo de todas las demás cosas, a las cuales Él creó. Y que sea el último, eso lo vamos a ver, que sea el último significa que Él prevalecerá después de la desaparición de todas esas cosas. Quiere decir que Dios no tiene fin. No tiene fin. Pues Dios, cuando dará inicio al fin del mundo, y también cuando Dios
dará o sea, la muerte a todas esas cosas hasta el ángel de la muerte, pues, y solo quedará Dios. Y solo quedará Dios. Y Dios dirá, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Y responderá a sí mismo, yo lo soy. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Y bueno, eso lo veremos inshallah después, pero no pasa nada si lo citamos. Que sea el manifiesto implica que Él está por encima de todas esas cosas. Implica altura, porque lo que es manifiesto es lo que salta a simple vista, por ser lo más notorio y estar más alto. Lo que llama la atención antes que lo oculto. Y que sea el oculto significa que Él es omnisciente, es decir, es consciente de todas las cosas, en el sentido de que está siempre más cerca. Y esta cercanía no es la cercanía que conocemos en el universo, es decir, física, sino de naturaleza trascendental, sino de conocimiento. O sea, su conocimiento está cerca de nosotros, también su poder está cerca de nosotros, y también lo es su protección y cuidado. Y también encontramos que Dios dice en el capítulo 25, alea número 58, encomiéndate al viviente inmortal, hasta que Dios, o sea, ¿qué quiere decir? El viviente es el que da la vida, es el que da la vida. La vida que tenemos nosotros los seres humanos es una vida prestada, es decir, que se nos ha dado, que se nos ha concedido, pero después se nos va a quitar, se nos va a quitar, solamente para un tiempo, para un tiempo determinado. Pero Allah subhanahu wa ta'ala es el viviente eterno, eternamente, inmortal, no tiene comienzo y no tiene fin. Encomiéndate al viviente inmortal y glorifícalo con sus alabanzas. Él basta como conocedor de los pecados de sus siervos. Pues es viviente ahora, es viviente antes, ahora y después. Sin límites, sin limitaciones. Y algo que sí, la mente humana no puede comprender, porque la mente humana tiene, una comprensión limitada, tiene una comprensión limitada. Y no puede comprender que Dios no tiene comienzo y no tiene fin. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde que nace, está aplicando esta regla sobre todas esas cosas. Y que ha visto que todas esas cosas y todas esas personas tienen un comienzo y un fin. Así que no puede entender y comprender el hecho de que Dios no tiene comienzo y no tiene fin. Pues es porque el conocimiento que tiene el ser humano es bien limitado, es muy limitado. Dios dice en el Corán, te preguntan acerca del espíritu, o sea, el alma de las personas, que tienen las personas. ¿Cuál es cuál es su esencia? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su definición? Te preguntan acerca del espíritu. Diles el espíritu es una de las creaciones de Dios, de las que solo Él tiene conocimiento, de las que solo Dios tiene conocimiento. No se les ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios. O sea, a los seres humanos no nos ha permitido acceder, sino a una pequeña parte del conocimiento inmenso de Dios. Por eso no podemos entender muchísimas cosas sobre la esencia de Dios, como vamos a ver ahora. Pues también el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, existía Dios y no existía nada. Existía Dios y no existía nada más. Su trono estaba sobre el agua. O sea, antes de la existencia de los cielos y la tierra, y sigue estando su trono sobre el agua. Su trono estaba sobre el agua. Entonces Él creó los cielos y la tierra y escribió todo en el Corán.
escribió todo en el Corán. Un hadith que está registrado por el Imam al-Bukhari. Sigamos entonces. Pues dijo que no tiene ni comienzo ni fin. Dios no muere. Dios, Dios, como vimos, o sea, no tiene comienzo. Vimos que no engendró y no ha sido engendrado. O sea, Dios no engendra a nadie. Y no es engendrado por nadie. Y Dios no tiene una fecha de nacimiento. Dios es Dios, no es un ser humano. Al ser humano sí tiene una fecha de nacimiento, pero Dios no. Dios es otra cualidad. Dios es otro ser. Dios es otra figura. Dios tiene otras características completamente diferentes de todos los seres creados. Y no tiene fin. Dios no muere. Dios es el viviente inmortal. Es el viviente eterno. Eterno. Dice que la realidad de sus atributos es indescriptible. La realidad de sus atributos es indescriptible. Dice, وَلَا يَبْلُغُ كُنْهَا صِفَتِهِ الْوَاصِفُونَ. O sea, no podemos comprender y entender y llegar a saber la esencia de Dios. La esencia de Dios. La realidad de sus atributos es indescriptible. Lo que sí sabemos y lo que sí creemos como musulmanes es que Dios todo lo oye, todo lo ve. Es una regla. Sabemos que Dios se sienta, sabemos que Dios se ríe, Dios se molesta, Dios habla, pero no podemos llegar a entender cómo Dios, o cómo lleva a cabo, o cómo Dios habla, cómo Dios oye. ¿Es como nosotros? No. ¿Por qué? Porque Dios dice, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. No hay nada ni nadie semejante a Dios y Él todo lo oye y todo lo ve. Esta es una regla. Esta es una regla. Creemos que sí, confirmamos que Dios oye, que Dios ve, que Dios va y viene, que Dios se ríe, etc. Pero negamos o desconocemos, mejor dicho, desconocemos la forma y la manera de cómo Dios lleva a cabo estos atributos, cómo los realiza. ¿Tiene una oreja como nosotros? ¿Tiene orejas? ¿Tiene boca? ¿Tiene ojos? Obviamente que no. Seguramente que no. Porque Dios dice, no hay nada ni nadie, o sea, ningún objeto, ni ningún ser creado, ningún ser humano, que parece o que es semejante a Dios. Él todo lo oye, todo lo ve. Todo lo oye, todo lo ve. También cuando comparamos lo que nosotros, por ejemplo, el oído del ser humano o la vista humana, cuando se compara con Dios, o sea, completamente diferente. Dios puede escuchar a la vez a un montón de voces, pero el ser humano no puede sino escuchar solamente a una sola voz. ¿Y escuchar qué quiere decir? Quiere decir entender, escuchar y entender lo que se dice. ¿Ya? Dios también puede responder a un montón de personas, pero el ser humano no puede responder a un montón de personas a la vez, sino solamente puede responder a uno por uno. Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, que hay primero en la forma y la manera, y también, también Dios no, o sea, la forma de cómo Dios lleva a cabo esto es completamente diferente y no se sabe. Lo que sí sabemos y lo que sí debemos creer, como ya viene el título de este artículo, lo que los corazones deben creer y lo que las lenguas deben pronunciar, es que creemos que Dios oye, ve, se ríe, va y viene, etc. Pero creemos también que Dios
que no sabemos cómo Dios ve, cómo Dios oye, tiene una oreja, no tiene, no sabemos. Seguramente que no tiene, digamos, una oreja como el ser humano. No sabemos si tiene tampoco oreja o no, o un ojo. Solamente lo que decimos es que no hay nada ni nadie que es semejante a Dios. No hay nada ni nadie que es semejante a Dios. Y aquí la realidad, o sea, la realidad de estos atributos es indescriptible. O sea, en árabe, que es el texto original, es وَلَا يَبْلُغُ كُنْهَ صِفَتِهِ الْوَاصِفُونَ وَلَا يَبْلُغُ كُنْهَ. Kunha, pues ha sido traducido por la realidad, o sea, es la realidad y es la visión completa, es tener una visión completa sobre Dios. O sea, las personas no pueden, o los que describen a Dios, o los que conocen a Dios, no pueden llegar a la realidad completa de Dios. No pueden tener una visión completa sobre Dios. No pueden conocer su esencia, la esencia de Dios, ¿no? Como por ejemplo nosotros podemos sí saber la esencia de varias cosas, de personas, de objetos, ¿no? El color, por ejemplo la materia, también la forma, el peso, el color, el origen, etcétera, ¿no? Pero sobre Dios, ningún ser humano puede saber sobre Dios esto. Y también dice, وَلَا يُحِيطُ بِأَمْرِهِ الْمُتَفَكِّرُونَ. Y su esencia va más allá del pensamiento. Y eso es lo que estaba diciendo. Y su esencia va más allá del pensamiento. O sea, Sí. Y su esencia va más allá del pensamiento. O sea, como decía, que el ser humano no tiene tampoco el conocimiento, no tiene tampoco la posibilidad y el poder de conocer completamente a Dios o de saber sobre Dios, ¿ya? Y luego dice, los que reflexionan lo hacen acerca de sus signos, mas no en torno a la realidad de su esencia. Se sabe que para conocer y abarcar el conocimiento de algo o sobre alguien, pues se debe hacer a través de tres elementos, de tres cosas. Primero es a través de la vista, ver el objeto, ver a la persona. Si queremos conocer a una persona o si queremos conocer un objeto, primero lo tenemos que ver. Es que no se puede comprender e entender algo solamente imaginándolo, sino viéndolo primero, sino verlo con el ojo. Luego viene también, aparte de esto, viene la comparación, ¿no? O sea, a veces que estamos describiendo algo, a veces no sabemos cómo definirlo, cómo describirlo, y acudimos a la comparación. ¿Sabes qué? ¿Conoces tal cosa? Sí. Entonces es parecido. Así decimos, ¿no? O sea, comparamos, el objeto que estamos describiendo con otro objeto para dar una definición o para acercar al que nos está escuchando, para acercarle el significado. Para acercarle su significado. Y el tercero es saberlo a través de sus signos, a través de sus huellas. Aquí, en cuanto a Dios, a través de sus signos, ¿no? Los signos de Dios son, primero, la creación, es decir, lo visto, y también la palabra de Dios, que es el Corán. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? No podemos conocer a Dios a través de la vista, tampoco con la comparación. Lo único que tenemos es conocerlo a través de sus signos. Por eso
En el Islam, la reflexión y la meditación es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque lleva al musulmán a tener más fe sobre Dios. A tener más fe sobre Dios. ¿Por qué? Porque al ver, a reflexionar y meditar en la creación, seguramente que llega a tener una certeza sobre Dios, una firmeza sobre el poder que tiene Dios, ¿no?, en su creación. Entonces, lo único que podemos saber sobre Dios en este mundo es conocerlo a Él a través de sus signos, a través del poder que puso en sus signos, a través de la inteligencia y la belleza que puso en sus signos, a través de de la coherencia y de la maravillosidad, de la perfección, de la eficacia y también de la exactitud, en toda su creación. Conocemos que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios bello. Obviamente que el que crea, digamos, la belleza es bello, y el profeta Muhammad también lo dijo: Inna Allah jamilun yuhibbu jamal. Allah es bello y ama la belleza. El profeta Muhammad dijo en un hadith que Allah es bello y ama la belleza, es decir, ama que las personas también pues se embellezcan, obviamente según las condiciones del Islam. Entonces, luego al final dice: no abarcan nada de su conocimiento a menos que Él quiera. Y eso es lo que hemos visto antes, ¿no? Lo que Dios dice, que no nos ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios. Pues Dios dice en el Corán: ¿acaso no reflexionaron en el reino de los cielos y de la tierra y en lo que Dios creó en él, ni tampoco en que el final de sus vidas pudiera estar próximo? Si no creen en este mensaje, ¿en qué otro iban a creer? Y también dice: conoce el pasado y el futuro, lo manifiesto y lo oculto, y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra, y la custodia y mantenimiento de ambos no lo agobia. Y Él es el sublime, el grandioso. Entonces, inshallah, la próxima clase seguiremos con las siguientes creencias que debemos tener como musulmanes acerca de Dios, para que así conozcamos más a Dios y pues tengamos una creencia correcta, inshallah, como Dios ha establecido en el Corán y como nos ha enseñado el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga útil estas clases y que nos beneficie con ese conocimiento, que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone los pecados y nos recompense por asistir a esta clase, escuchar y aprender. Amén. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.